Estamos con un analista, psicoanalista y luchador social que conoce muy bien México porque ha estado acá con nosotros, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y haciendo otras actividades, Sergi, que vive en Barcelona. Y nos comunicamos con él porque hemos visto, Sergi, una serie de noticias acerca de España, básicamente de Madrid, que hubo una manifestación de cientos de miles de personas por el aumento en el gas y en la electricidad. Luego hubo un paro de transportistas que ya va este miércoles 23 en 10 días. Y luego también dijeron los pescadores de diverso tipo que ellos pararían porque no pueden seguir así. Y hoy nos encontramos el 23 que estamos grabando esta entrevista, que puede haber desabastos en España. ¿Qué nos dices al respecto y de qué se trata? Bueno, todo empezó con la subida de la electricidad de hace unos meses y que la persona de su casa empezó a pagar, a incrementar el doble de lo que pagaba de su factura, llegando actualmente a poder pagar tranquilamente 70 o 80 euros al mes de una factura de una familia estándar de 2, 3, de 4 personas y más, y el gas igual. Todo tiene que ver con Endesa, tiene que ver que en este país pues los expresidentes en su mayoría salen a trabajar, al salir del gobierno van a trabajar con las empresas eléctricas. Al igual que, por ejemplo, en otra parte de Europa pasan con las farmacéuticas, de ahí cuando el COVID, por ejemplo, en Francia, Alemania, porque muchos van para allá, aquí se van a las eléctricas y al gas de tradición histórica, si entendemos como tradición histórica, el inicio de la democracia, entre comillas, después de la muerte de Franco, claro. Que viene en esa época. Y entonces también se sumó la subida de la gasolina, que esa se ha incrementado también muy rápido, aún más rápido que la luz. En menos de una semana se llegó a pagar de 1,2 € el litro a pagar casi 2 euros. Bajó un poquito, pero ahora se mantiene 1,8 € un litro, que también viene a ser lo mismo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Por qué este aumento? Dices Endesa, pero también están metidas ahí Iberdrola y todas estas empresas que estuvieron en México y que ahora tienen problemas por esta reforma que quiere hacer López Obrador. Pero ¿por qué esa manga ancha, como le decimos en México, o esa posibilidad que las empresas aumenten sin cesar los precios de sus productos? Sabíamos que los españoles tenían que lavar en la noche su ropa porque en la mañana era carísimo. ¿A qué se debe esa circunstancia, estando un gobierno aparentemente socialista, el de Pedro Sánchez? Bueno, si socialista lo podemos analizar, que entendemos como socialista, pero no vamos a entrar ahí. Sí, yo creo que es el ejemplo del capitalismo, en la esencia al final ejemplo del capitalismo. Cuando el gas, cuando los recursos básicos, entendiendo la energía en este caso, quien lo controla son medios privados, el gobierno solo puede sentarse a intentar negociar y entre comillas, es cuando además no están los propios amigos por ahí, ¿no? Bueno, o sea, no tiene un control el gobierno real, ha tenido que empezar a negociar, pero el precio está a libre mercado, entonces oferta y demanda, y como está más caro y se incrementa con todo este tema de la guerra, etcétera, pues sube y el Estado no puede hacer nada porque no está en sus manos. De salvando distancia, lo que aquí ya pasó en 2008, cuando se dieron miles de millones a los bancos sin ningún condicionante, y los bancos ni lo han devuelto, ni hicieron medidas así que apoyaran. Tenemos un caso en México, también el Fobaproa, con el señor Ernesto Zedillo, que ahora dice que los gobiernos populistas son malísimos porque no controlan las cosas, siendo que él vendió los ferrocarriles y luego se hizo socio de una empresa ferrocarrilera en Estados Unidos, y él nos endeudó en el Fobaproa bancario y debemos 1 billón de pesos y hemos pagado otro billón. No quiero decir que hasta dentro de 30 años, si acaso, pagaremos esa deuda. Eso mismo ocurre en España con gobiernos del Partido Popular o con gobiernos socialistas, mi querido Sergi. ¿En referencia a los bancos o en referencia al gas? No entendí. A todo esto del libre mercado y el capitalismo. Pues más que nada que si había algo nacional, dejó de ser nacional.
excepto la red de transporte de trenes, poco va. O sea, el Telefónica se volvió privada, pero hace años, y etcétera. Igual que, bueno, aquí el petróleo obviamente no es nacional, es una empresa privada, aunque cuando quieren se ponen la etiqueta de España, ¿no? Cuando hubo hace años con Argentina que quitó a Repsol, los titulares eran recordando que en España muchos, la mayoría de los medios de comunicación mayoritarios podríamos decir que tiene una tendencia de derecha. Decían que le quitaban a España, que echaban a España, no España, no están echando Repsol y Repsol a España a los 4 de arriba, porque la gente de abajo no, y lo convirtieron en un sentido patriótico, ¿no? Y así, pero realmente no, realmente son cuestiones privadas. Que haya gente que estuvo en gobiernos en los comités de esas empresas, ya es otra cosa, con los consejos administrativos, como lo llaman, es otra cosa, pero a la práctica el gobierno no tiene mano directa, en tanto que no hay un control directo al menos. Ya. Mucho hace Oye, de mediador entre patronal y sindicato. ¿Y qué ha ocurrido en estas manifestaciones? Porque vimos que en estas manifestaciones también estuvieron el Partido Popular y Vox como protestando en contra de Pedro Sánchez, planteándolo como el malo de la película, pero en realidad, por lo que tú dices, hay muchos malos en esas películas, que es un puñado, y el pueblo es el que está sufriendo todos esos agravios. Bueno, es que Vox y el PP aprovecha cualquier cosa para meterse con el PSOE y vender algo que no cumple. Es decir, cuando el PP gana 2010, bueno, cuando gana Rajoy, que es Zapatero, dijo una medida que no iba a hacer, hizo lo contrario 5 meses después, 2 meses después, que si no iba a subir impuestos, que si no sé qué, hizo lo contrario a cabo de 2 días. Es decir, dicen una cosa, cuando tienen el poder cambian, porque ya tienen el poder y como no pasa nada, porque una vez están en el poder pueden estar 4 años haciendo lo que quiera, y como mucho el castigo es que no se les deja volver a salir, ¿no? Pero bueno. Oye, ¿y estas manifestaciones no han empezado a crear vínculos comunitarios entre, como tú los viste aquí del EZLN, para oponerse a estas medidas capitalistas? Ojalá, pero no creo que sean tan coordinadas. Creo que está demasiado sectoralizado, porque también, como te comentaba antes, también está en huelgas de educación y no están vinculadas con la de transporte. Entonces no hay una visión de clase, hay una visión sectorial, ¿no? Los pecadores por un lado, los transportistas por otro. Creo que está bastante lejos de ser algo estructurado, porque además no piden un cambio de sistema, lo que está pidiendo es, pues, por ejemplo, como para el autónomo, porque claro, el autónomo, si quiero explico un poco, no existe en México existe el freelance, ¿no? Pero el freelance no tiene que pagar para trabajar, un autónomo sí. La diferencia. Hay que pagar una cuota, ganes lo que ganes, de 200 y pico euros. Da igual lo que ganes. Para poder ejercer por tu cuenta es como si aquí un freelance tiene que pagar el equivalente de casi 6.000 pesos mensuales para poder ejercer por su cuenta. Eso es lo primero que paga. O sea, si tú pones un puesto en la calle, pagas tú esa cantidad para que puedas vender lo que tú quieras ahí. Sí, pero después tienes que quitarte el 20% de todo lo que ganes cuando declaras, que no te pueda desgravar. Además. Pero la primera está la cuota, gane lo que gane. Da igual que gane 5, 10, 20, está esa cuota. Claro, lo digo porque muchos de los transportistas son autónomos. Y están quejando, porque claro, si incrementa la gasolina, incrementa tal, pero claro, si incrementan el costo, la empresa o la gente puede buscar los servicios de otros. Y como esas empresas pueden competir con el autónomo por una cuestión de que tienen más margen, porque pueden, de hecho lo que piden es que que se prohíbe hacer costos de los transportes más baratos que lo que valdría el propio costo de hacerlo. O sea, si el transporte con gasolineta vale 100, que no ofrezcan 90 para hacer el trabajo, porque así competirían quitarían a autónomos, así simplificando, es una de las cosas que dicen, más obviamente un apoyo por el tema de la gasolina, también otras cosas que acepten las enfermedades laborales que tienen que ver por el trabajo de desgaste de camiones como enfermedades, o sea, lo llamadas enfermedades profesionales, que entonces te darían 100% si te tiene una enfermedad, que la baja. Hace rato dijiste que hay un problema en la educación. Ese no se ha reflejado tanto en México. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede allá en la educación? Por ejemplo, está pasando en Cataluña.
Porque es tener una ley de reforma de una serie de cosas en primaria y secundaria. De tema de, por ejemplo, del currículum, quitar más cosas de horas humanísticas y artísticas. Ya. Ujú. Por ejemplo, también qué va a pasar con las instrucciones, con los refuerzos, con las ratios se abrieron, o sea, se reducieron por el tema COVID, qué va a pasar ahora que se acaba el COVID y otra serie de cosas que se están manifestando, interino, bueno, de estructura más interna. Pero eso, por ejemplo, está pegando fuerte en Cataluña. En cambio, claro, la otra lo tapa. Eso de ahí Ya. diferentes movimientos de queja de diferentes cosas, ¿no? Es como en México que se han quitado materias de humanidades y luego se da cuenta la gente que tenían razón de ser, civismo, ética, y esas se quitan para dar algunas cosas de oficios para que la gente pueda tener algún trabajo mal pagado después. ¿Eso es lo mismo que sucede en España? No, más bien están quitando de currículum de lo humanista, están quitando a poner cosas más técnicas, en el sentido más de ciencias, más en visión de lo que querría una empresa, digamos, Ya. más que de la creación, de la educación entendida como opción de la persona y su formación, ¿no? Humana. Y tú que eres psicoanalista, ¿cómo ves Bueno, la psicólogo, soy conciencia? psicoanalista. Bueno, Psicólogo, ¿cómo ves la conciencia social ahora? Ya que estuvo antes Podemos en el gobierno, ya salió y demás, no, pero Podemos no también, salió, salió Pablo Iglesias. Podemos bueno, sigue. pero Lo ¿cómo que ves? salió ahora el icono, Pablo Iglesias se Ajá. retiró, bueno, y han seguido otras personas. Montero, siguió otra gente. Pero ha habido cambios importantes para la sociedad, estando el Partido Socialista Obrero Español y Podemos en el gobierno. Bueno, importantes y estructurales, no. Si hablamos de como dirían los amigos de la Selva de la Candona, capaces más simpáticos, sí. Son más simpáticos, pero menos tratan Pues, o de... sea, cambios estructurales, no, claro. Lo que Ya. hay es eso, a ayudar en unas cosas, ayudas en unas cosas, sí. A ver, lo que ha obligado, en cierta, simplificando mucho, es que a ver Podemos, con fuerza, el PSOE se ha sentido presionado, esa sensación queda fuera, porque no es la misma política la de Sánchez que la que hizo Zapatero, me baso en eso, ya no voy a entrar más, de ser más social, porque tiene Uh-huh. ahí ese punto de pelear en ese espacio y demostrar que también son sociales. Ya. La sanción que da por las políticas aplicadas. Claro, ella podría contextualizar que por épocas, pero a la práctica esa ha llevado a que sea más de izquierda el Ya. PSOE. ¿Y O a cómo tener, ves? pero pues, más izquierda, más cosas sociales. Dice Pedro Como por ejemplo Sánchez, subir el salario mínimo. uh-huh, eso ha aumentado el salario mínimo Sí, con yo esto. estaba. Pero Pedro Sánchez dice que él lo más que puede hacer, dar ciertas ayudas sociales a la gente en lugar de evitar que siga subiendo el precio de los combustibles. ¿Cómo ves tú esa propuesta de Pedro Sánchez? Como la que hizo, es que hizo algo parecido con el tema de electricidad, el pagar un dinero que asumían ellos, pero aún así sigue el incremento. Esto es ponerle un parche a un barco que se está hundiendo. En fin, volvemos a lo mismo. Sí, mientras, en mi opinión, si los recursos naturales los lleva empresas privadas, el gobierno no tiene control sobre ellos, Así es. ni cada vez Y, menos. Entonces puede hacer unas leyes, pero están apretados, porque luego le y, van a tú, apretar los lobbies, los bancos, los no sé qué. y tú no ves que haya un movimiento muy potente para meter en orden a esas empresas privadas. No, creo. Bueno, presionar un poco toma y daca, pero es Uh-huh. decir, eso luego con lo indignado. Después de ahí salió Podemos. Y ese tipo de, Que ahora no creo que haya tanto, la sensación que tengo yo, a ver, pero claro, tampoco, que insisto, son cosas, la queja es que si la gasolina ha subido, que si la luz ha subido, que si, pero no hay un tema de la transformación de fondo. No, tú no ves propuesta en el gobierno, sí, de medio alternativo, si quieres, ya, minoría, pero no hay de fondo una visión, pues, que por qué no podemos tener el control de los precios, porque es la libertad del libre mercado, ¿no? Es lo que dicen, y que esto sería y tú que populismo, has etcétera. vivido en México, ¿cómo ves desde allá esta propuesta de reforma eléctrica de López Obrador? Bueno, no, me da cuenta un poco, que no la he visto, honestamente, lo nuevo, ¿verdad? Pero crees que sí sería más importante por lo que dijiste anteriormente, que
el Estado o el gobierno tenga en sus manos una serie de empresas para que los precios no suban tanto. Bueno, pero yo creo en México el hecho de que estuviera Pemex, otra vez el poder de los carburos como anteriormente, ¿no? Pero es el carburo, quería decir. Sí, bueno. Que eso es con la reforma que ella se quitó, ¿no? Y creo que sí, eso sería lo que habría que volver. Pues se trata de volver un poco, pero los medios de derecha, por ejemplo, claro, Reforma dijo, es que si una gasolinera Shell vende el litro a 30 pesos y está como en 22, 23, pues tiene razón porque es una iniciativa privada y no hay que coartar la libertad de la iniciativa privada. ¿Qué opinarías de eso, mi querido Sergi? Que sí, que pues yo creo que hay que tener un control, porque la privada en realidad bajo la libertad no hay libertad, porque es que la privada está mandando 3. Solo que la libertad la tienen ellos, pero el resto no tenemos libertad para opinar. Hace mucho tiempo muchos movimientos sociales. Aquí, por ejemplo, yo recuerdo decía Arcadi Oliveira, no sé si lo ubica, esto en paz descanse, es muy importante aquí en Cataluña. Pero no era el único que lo decía, que lo que en vez de votar a los presidentes igual deberíamos de votar a los presidentes de los bancos, que son los que dirigen. Eso está bien. Pues es una buena propuesta, no solamente para España, sino para México. ¿Crees que esta crisis española puede estallar o puede ser controlada? Si estallar, por ejemplo, que lo dice, me recuerda a lo de Grecia, no creo. Llega a lo que pasó en Grecia. Porque yo creo que fue indignado, pero tampoco tengo ahí elementos. Estoy hablando aquí muy de opinión personal. Lo que puede pasar es eso, lo que está pasando, que cada vez hay un menor poder adquisitivo y cada vez hay mayor aumento de pobreza. Eso sí, ya está pasando, no es que vaya a pasar. ¿Cómo se va a solucionar eso? Pues no lo sé. Porque como está el tema de la crisis, el tema de la guerra, también depende de lo que va a pasar en Ucrania. Pero aquí sí, la sensación es que aquí sí se está dando un levantamiento de la derecha, sí, de la extrema derecha, sí. Se están viendo las votaciones de hace 4 días en Castilla, Vox, y hasta los medios de comunicación, el voz y el poder que se da a cosas. Es decir, aquí, por ejemplo, se está diciendo que Ucrania, que Putin es comunista y que Podemos apoya a Putin, cuando lo que se estaba descubriendo es que dinero del gobierno de Putin, a través de otros lugares, había llegado a financiar a Vox, a través de asociaciones. Pero aquí se tapó en los grandes medios de comunicación eso y sigue insistiendo, de tal manera que una encuesta que se hizo hace un par de días, decía que el 44% decía que Putin era comunista, o sea, ¿cuál de los partidos tiene más? Y decía que Podemos, cuando Podemos, en la que, o sea, extrema derecha nada, ¿no? Pero lo venden como, han salido todos corriendo que antes decían viva Putin, porque hay declaraciones de voz diciendo que Putin es lo mejor hace 4 días y eso lo han quitado y no le hacen eco en ningún medio. ¿Por qué? Pues ¿Qué lleva los estamos medios? Quizás en un mundo al revés. Te agradecemos, Sergi. Eso seguro, ya lo decía Galeano. Te agradecemos estas opiniones y creo que son muy importantes para México, para no dejarnos ir nosotros también con una serie de molinos de viento que no existen. Te mando un gran abrazo. Igualmente. Y que la pases bien allá en tu tierra, Cataluña. Hasta luego, Sergio. Muchas gracias.